Bien, pues estamos en la sintonía de Onda Guanche, Vistamar Radio, la hora de la verdad. El invitado hoy es José Luis Macías Alonso, nuevo presidente de Nueva Canarias en Telde. Será el protagonista de la entrevista de hoy, en la que nos acompaña, como es habitual, Maribel Castro, directora de Canarias Informativas. José Luis, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Maribel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues José Luis Macías, en primer lugar, enhorabuena por esa presidencia alcanzada el pasado lunes. Nueva Canarias Telde, un hombre que se ha dado a conocer en la ciudad por su trayectoria vecinal y en entidades como la Sociedad Recreativa La Fraternidad, la Unión Deportiva Telde. Has tenido implicación también en Atacaité, Lomos Cementerios y un largo etcétera. Además de lo que públicamente conocemos de José Luis Macías, ¿quién es José Luis Macías? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y también por la felicitación, la cual es extensible a todos los miembros del equipo de trabajo. Y bueno, hay un esbozo, una semblanza de la trayectoria de quien les habla en el municipio de Telde. Esto es un germen que empezó a bastante temprana edad en el Instituto José Fruni Pérez de La Rocha. Ahí conseguimos crear un grupo de alumnos preocupados, inquietos por varias cuestiones que afectaban a nuestra realidad diaria, pero básicamente era una que a día de hoy todavía no ha terminado de resolverse del todo. Se han hecho algunos avances, pero en aquella época recuerdo que nos generaba más que susto, pavor. Era la forma de acceder al centro, pues, teníamos unas carencias de seguridad y de accesibilidad importante. Esa lucha, por así decirlo, nos llevó a impulsar un colectivo importante de estudiantes. Inicialmente se llamaba Asociación de Estudiantes José Fruni Pérez, que luego la convertimos en Asociación Juvenil. Ese fue el principio de esta semilla que germinó en torno a lo social, en torno a las reivindicaciones para mejoras de la sociedad y sobre todo ese gusanillo que despierta en uno y que después marca, aunque en ese momento no eres consciente, marca una pauta de vida, una opción de vida que la realiza mucha gente a través de diferentes actividades, en mi caso sí a través de la política, porque entiendo que es la herramienta indispensable de consenso, de diálogo y sobre todo para buscar soluciones a las demandas y a los problemas de la sociedad. A partir de ahí, mi siguiente parada, casi inmediata después de la Asociación de Estudiantes, con 15 años, recuerdo que fue con 15 años, fue en Nueva Canarias, básicamente, y Leo, que está por aquí también, fue uno de los primeros que nos vio llegar allí, básicamente pues fue la única opción política que en aquel momento se acercó a comprender la realidad social y la necesidad que teníamos. Ellos nos dieron una oportunidad, yo les di una oportunidad a Nueva Canarias y a partir de ahí hemos empezado una andadura que desde los 15 años hasta los 34 que tengo ahora, 35 dentro de unos meses, si todo va según lo previsto. Que no es poco. Maribel. Bueno, por supuesto felicitar a José Luis Macías por la designación como presidente de Nueva Canarias y decir que bueno, que Paco Santiago ha sido sin duda, ha tenido para mí un notable acierto designando a José Luis, porque José Luis es una persona, además de polifacética, cercano, sencillo, y eso va a redundar mucho en el beneficio de lo que pretende Nueva Canarias, que es emerger después de pasar por, se puede decir que no vamos a hablar de un infierno, pero sí por un bache que le ha llevado a perder el gobierno en el Ayuntamiento de Telde. A mí me gustaría, por supuesto, desearle toda la suerte del mundo en su trabajo, y ver un poco qué idea tiene José Luis de cómo vamos a empezar a remontar ese bache en el que lógicamente se ha quedado la organización. Vamos a ver, yo siempre he dicho no una máxima, sino una expresión que utilizo yo para mis reflexiones y que intento aplicar en la vida diaria. Si se pierde la humildad y la sencillez y además se olvida de dónde se viene, es muy probable que se pierda también el rumbo presente y futuro. Entonces, a esta organización le toca un papel muy complejo por dos razones. Primero, porque la primera medida que hay que tomar es organizar esta
opción política, es decir, Nueva Canarias Bloque Canarista en Telde, recuperando los valores iniciales, las raíces, lo que realmente llevó a esta organización a salir del arraigo más básico de la sociedad, que es las entidades sociales, las asambleas de vecinos, llevarla desde lo más básico de las reivindicaciones hasta lo más alto de la representación política e institucional en la isla de Gran Canaria, más concretamente en el caso del municipio de Telde. Recuperar esos valores sería imposible sin la figura de personas como Paco Santiago, que a pesar de que terminó hace ya unos cuantos años su etapa laboral, o lo que la ley establece como la etapa laboral, como él bien dice, la opción militante y de vida no la va a terminar hasta que se apague su aliento, por así decirlo. Y en el caso de quien les habla, pues también vamos por el mismo camino, porque entre otras cosas yo he podido aprender y se aprende de mucha gente en el día a día, pero tener al lado a una persona como Paco Santiago, yo creo que además de un privilegio, es una referencia que hay que valorar en alta estima. Y desde aquí también le agradezco que, a pesar de su circunstancia personal, familiar no tanto, pero personal y de salud por último, haya querido seguir formando parte y dar lo mejor de sí, sin ánimo de, como él dijo, estar en la primera línea política, porque él ya lo ha anunciado que no va a ser opción a ninguna candidatura, pero a pesar de todo, a pesar de eso, que es muy difícil a día de hoy que la gente mantenga ese compromiso, acabándose, por así decirlo, esa opción de ser primera línea política, el seguir dando lo mejor de sí, estando al servicio del nuevo equipo de Nueva Canaria y estando al servicio de la organización con lealtad, es un gesto que no vamos a tener suficiente capacidad de agradecerle en todo lo que nos resta a nosotros en este proyecto. De hecho, lo decía hace un rato y lo vuelvo a decir, el nombramiento de Paco Santiago como presidente de honor de la organización, primer presidente de honor que tiene esta organización, no responde a otra cuestión que no sea su compromiso y la renovación de este. Y además, como yo le digo cariñosamente, te vamos a ocupar para que nos asesores, que nos guíes y que nos ayudes en todo lo que tú puedas. Hay nuevos tiempos que atender en medios en canales de comunicación, en medios para llevarlo a cabo y sobre todo en estilos, pero la cuestión más básica, que es la humildad, los valores de cercanía, de empatía social, de justicia, son los que no se deben perder bajo ningún concepto, y vamos a buscar la manera de que vuelvan a ser el santo y seña de esta organización, y conjuntamente con el plan de trabajo que se elabore, volver a sacar lo mejor de Nueva Canarias Telde para ponerlo al servicio de la ciudadanía, de la demanda, y por supuesto volver a intentar que esta ciudad sea referente en todos sus escenarios. Bueno, hemos hablado, José Luis, de ese proceso interno que culminaba con tu presidencia el pasado lunes, con tu proclamación como presidente. Nos gustaría conocer un poco más cómo ha sido ese proceso, ¿no? Lo que la intrahistoria de la organización ha manejado en los últimos meses, las últimas semanas. Es evidente que después del resultado electoral de los últimos comicios había que hacer cambios, se han producido. Pero a mí me gustaría conocer, y los oyentes entiendo que también, si ha sido un proceso tan idílico como transmite, ¿no? Que haya sido una candidatura única, la tuya, la que se ha presentado, ¿no? Y por lo tanto, la que te proclamaba como presidente. Si no han habido divergencias internas, si no han habido otras alternativas que han querido presentarse para también liderar el proyecto político en Nueva Canarias Telde, y luego pues algunas ausencias significativas de esta nueva ejecutiva respecto a la anterior, ¿no? La más llamativa, pues tenemos el caso de Minerva Alonso, por ejemplo, o Celeste López, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa intrahistoria? Bueno, primero que nada, es un proceso totalmente normal que se lleva a cabo en todas las organizaciones políticas y que suelen coincidir, pues terminado un mandato, se inicia un proceso de renovación de los órganos para determinar no solamente las mejores capacidades y competitividades del grupo que va a estar al frente de la organización, sino atendiendo al momento y al escenario político que haya en ese momento. Todos sabemos que el escenario político está en constante cambio, en constante evolución, y en ese sentido tenemos que adaptarnos a las nuevas demandas. Es cierto que los resultados de las elecciones de mayo para nosotros fueron devastadores.
Nosotros pasamos de tener 8 concejales a tener 4 y eso es obligatoriamente una invitación a la reflexión, una invitación al análisis en síntesis y en el fondo, y evidentemente eso tiene que forzar una dinámica nueva que nos permita remontar, primero aprender de los errores. Yo soy de los que digo que en la vida no se pierde nunca, o se gana o se aprende, pero perder no se pierde nunca, pierden que dar las cosas por perdidas. Tenemos la obligación para nuestra militancia y para la ciudad de Telde, primero de hacer ese análisis profundo de todo, estamos en ello, estamos trabajando y el proceso de renovación de órganos es un paso de ese trabajo, para determinar en qué nos hemos podido equivocar y qué es lo que tenemos que mejorar para, de cara a la ciudadanía, volver a ser una opción política que esté pues, lo más adelante posible. Segundo, el proceso se inició en el segundo semestre del 2023, concluyó el viernes de la pasada semana, aunque el lunes fue el acto para la proclamación por parte del Consejo, y no responde a otra cosa, al menos en el caso de quien les habla, que del fruto de reuniones de trabajo entre personas de la organización preocupadas por buscar una alternativa y proponer un plan de trabajo a la situación actual de la organización. Es cierto que las cosas podrían haber sido un poco más sencillas, han habido algunas informaciones por ahí que pareciera minar la voluntad o minar el sentido y el espíritu de lo que queremos conseguir con esta renovación, pero me siento profundamente contento por dos razones. Primero, porque hay un equipo renovado que aporta juventud y que aporta frescura y experiencia al nuevo reto que tiene Nueva Canarias en Telde. Y segundo, porque a pesar de todas las cosas, siempre hay algunas cuestiones que otras, entiendo que ha terminado con una buena conclusión, que es darle a la ciudadanía un equipo alternativo que pueda tirar para adelante con la situación que hay, que tenga una capacidad mejor de adaptación a las demandas sociales y de la ciudadanía actuales, y también poner en marcha un plan de trabajo de la organización que nos reactive de nuevo, que nos ponga en la punta de lanzadera presente y futura de la política en el municipio de Telde. También en ese sentido agradecer el paso que han dado algunas personas que han estado muchos años en la organización, ahora se atreven a dar un paso adelante, porque no lo dan por José Luis Macías, ni José Luis Macías lo da por sí mismo. Esto lo damos por un proyecto en el que tenemos pleno convencimiento desde hace muchos años, en el que creemos la capacidad suficiente de reinventarse, de renacer y de volver a ser en la calle lo que era. Y no tenemos en este momento ningún otro objetivo que no sea estructurar bien la organización, ponerla otra vez en funcionamiento y al servicio de la ciudadanía, y luego intentar estar en la calle más que nunca. Antes de que Maribel lance su pregunta para hacerlo a colación de lo que estamos hablando, porque va relacionado, ¿no? El siguiente paso, no sé, público, ¿no? Extraoficialmente, ¿no? Que subyace toda esta nueva dinámica de Nueva Canarias, es el salto de José Luis Macías al Salón de Plenos. Para eso tendrá que dimitir la concejala Minerva Alonso, si esa rumorología se va a confirmar. Y otra parte de la rumorología que existe hoy en día es que también asumirá la portavocía, que actualmente ostenta Celeste López. ¿Esos dos pasos se van a dar o es fruto de la rumorología? Nosotros ahora, lo único que tengo claro es que yo... Todo esto, perdona José Luis, porque sí, tú concurriste como número 5. Número 7. Número 7. A las elecciones. Vale, para poder acceder al Salón de Plenos entonces con la dimisión de Minerva Alonso. Correcto. Al haberse producido ya 2 dimisiones, una fue la de Carmen Hernández y otra la de Agustín Arencibia. Perfecto. Evidentemente, si se produjera otra dimisión, la persona siguiente en entrar al correr la lista soy yo. No estamos en este momento ni planteándonos la posibilidad de que nadie dimita, ni tampoco la de la portavocía. Es decir, tenemos un objetivo claro a día de hoy, que acabamos de ser proclamados ejecutiva y quien te habla, pues, presidente de la organización. Lo primero y lo único que tenemos en el frontispicio es estructurar las áreas de trabajo. Ya tenemos la secretaría nombrada y aprobada por el Consejo. Lo siguiente es poner ese plan de trabajo en marcha para ya también determinar el trabajo de la secretaría y empezar a arrancar todo el trabajo de la organización. Si en el camino se dan algunas otras circunstancias,
pues tendremos que afrontarlas y buscaremos la manera de hacerlo lo mejor posible, pero no nos contemplamos, yo por lo menos no contemplo en este momento ese escenario. Tenemos el mandato claro de dirigir esta organización en la persona del presidente y del equipo que nos acompañe, buscar la manera de hacer un buen equipo de trabajo, distribuir unas secretarías que sean funcionales y que puedan cumplir todos los planos sociales posibles y con ello volver a estar en la calle trabajando y que la gente también sepa que tiene a disposición a Nueva Canarias y al grupo municipal de concejales y concejalas de Nueva Canarias a disposición para cualquier cosa que pueda ser necesaria. Maribel. Sí, hace 7 años José Luis se producía un cambio político en la ciudad de Telde. Un cambio político que en parte se propició por, si se quiere, la desgana o la falta de perder el pulso de la calle de Nueva Canaria, y en parte, porque no hay que quitarle mérito también, a la oposición contundente que hizo Juan Antonio Peña, porque eso es una realidad que está ahí. Pero nunca como antes tampoco había visto yo en tan poco tiempo tanta desilusión, tanto hartazgo. He visto que demasiado pronto la gente ha empezado a darse cuenta de que nada era como lo pintaba. Yo tengo claro una cosa, y es que la oposición, que son siempre los que fiscalizan la labor del gobierno, tienen un papel fundamental a desarrollar. Hasta ahora he venido observando, salvo honrosas excepciones y algunos detalles, como fue el último pleno, pues la comparecencia que pidió Celeste López por el tema de deporte, que es un escandalazo de mucho cuidado, de la manager Rick, creo que se llama. Sí. Va Nueva Canaria, que es la pregunta que te quiero hacer con toda esta perorata que he dicho antes, a liderar la oposición. Necesita Telde, José Luis, una oposición fiscalizadora, seria, contundente, que represente a los ciudadanos, porque no nos olvidemos que todos los concejales que están en la corporación fueron elegidos por la voluntad popular, y la gente espera que muchos de los desmanes que se están cometiendo ahora mismo sean reflejados y sean repudiados por la oposición. Me gustaría saber qué papel va a desempeñar Nueva Canaria y si va a realizar esa labor contundente que todo el mundo espera. Bien, como manifestábamos antes de entrar en la entrevista, yo creo que me lo han escuchado varias veces en algunos otros medios incluso, la cuestión política no es una cuestión laboral, no puede, para mi gusto, no puede considerarse una cuestión laboral. Esto es una opción de vida y esto es una dedicación a la que, en el caso de obtener un acta de concejal, hay que dedicarles la mayor de las ilusiones, la mayor de las entregas y, por supuesto, el mayor del rigor posible. Hay competencias determinadas por ley para los concejales de los municipios, tanto los que gobiernan como los que están en la oposición. No obstante, yo pienso que la labor del político que obtenga un acta, en el caso del municipio un concejal o concejala, debe ir más allá del mero cumplimiento de las competencias que por ley se le asignan, porque entre otras cosas no se puede considerar esto una cuestión laboral o simplemente laboral. La política va mucho más allá de estar en una institución. Si no se ejerce en la calle de forma militante, en una asociación de vecinos, en un club deportivo, en una asociación de estudiantes, en otro tipo de colectivos sociales, incluso a veces no hace falta que se haga siendo presidente o siendo cargo de ningún colectivo, a veces se puede echar una mano desde muchos aspectos de la sociedad. Si no se hace eso en la calle, es complejo comprender el alcance que debe tener la labor política cuando se obtiene un acta de concejal, y por consiguiente tampoco se va a entender cómo la calle va a representar su enfado manifiesto cuando sus expectativas no se ven cumplidas y la dedicación no es toda la que debiera. En ese sentido, el nuevo rumbo de Nueva Canaria debe redundar, en la línea de intentar liderar la oposición, pero no por palabras vacías de contenido o no por cuestiones que carezcan de fundamento. Desde la coherencia, desde el rigor más absoluto, desde la fiscalización coherente al gobierno y, por supuesto, en fiel cumplimiento a la ley, Nueva Canarias tiene que trabajar en la línea de recuperar, primero, la credibilidad en la política. Segundo, el respeto absoluto
a las instituciones, entendiendo que las instituciones no son espacios o locales al servicio del partido que gobierna, son los espacios donde reside la soberanía popular y los símbolos hay que respetarlos. En ese sentido, cuando se hace uso de esos símbolos, cuando se está en la suerte de poder disponer de esos espacios para pronunciarse a la sociedad, hay que tener la consideración absoluta de que ahí no estás solamente por la gente que te votó a ti, estás por toda la gente que votó a las diferentes opciones políticas y perteneces a un distinguido, muy distinguido número de personas que representan a un municipio de más de 103.000 habitantes. Por tanto, hay que tener consideración con absolutamente todo y el respeto es fundamental. Ya no vamos a entrar en la cuestión de la polémica barata, la que busca simplemente un titular, un comentario, porque eso tiene el recorrido que tiene. La gente necesita respuestas a sus necesidades y hay que dárselas de lo que se está haciendo y de lo que no se ha hecho, el por qué. Y además hacerlo con honestidad. Yo creo que la ciudadanía taldense, todos se levantan por la mañana, y voy a decirlo de una forma llana, todo el mundo se levanta a trabajar, se levanta a currar, a hacer sus horas para llevar su sustento a la casa. Quienes se dediquen a la política municipal como mínimo tienen que hacer lo mismo y además con la misma honestidad. Vamos a recordarle a los oyentes que estamos con José Luis Macías, el nuevo presidente de Nueva Canarias en Telde. Esto es Onda Guanche, Vista Más Radio, la hora de la verdad. Semanas, meses atrás estuvo aquí en estos mismos estudios donde estás sentado tú hoy, el presidente de honor de Nueva Canarias desde el pasado lunes, ¿no? Paco Santiago. Cuando le interpelábamos sobre la nueva estrategia de Nueva Canarias después del resultado electoral, bueno, pues él decía que iba a abrir los brazos, la organización para todos aquellos que quisieran sumar, ¿no? Que no iba a excluir a nadie, que quisiera estar en ese proyecto. Y le preguntábamos directamente por dos personas que han tenido un pasado relativamente cercano, muy identificativo con Nueva Canarias, que es Héctor Suárez y Gloria Cabrera. Curiosamente, el grupo municipal de Coalición Canaria ha sido públicamente, al menos, que yo haya visto, ¿no? Los únicos que han felicitado a Nueva Canarias, a José Luis Macías. Entiendo que en el ámbito privado o a título individual lo habrán hecho más políticos, más organizaciones políticas, pero públicamente, hasta hoy, que estamos haciendo la entrevista, Héctor Suárez, que es el grupo municipal de Coalición Canaria, es su portavoz. Esa posibilidad, ahora le pregunto al presidente de Nueva Canarias, ¿no? Paco Santiago no lo descartó. Y digo que además que Héctor Suárez, hablo en este caso de Héctor Suárez en primera persona, era un hombre formado en la organización de Nueva Canarias y que era un hombre, a grosso modo, de la organización, aunque sus pasos políticos luego han ido por donde han ido, ¿no? ¿Es posible esa reincorporación de alguna manera en el nuevo proyecto que ahora lidera José Luis Macías? ¿Es posible que Héctor Suárez y Gloria Cabrera vuelvan a estar en esta organización? Como bien decía o dijo Paco, como bien has referenciado tú, tenemos en diferentes formaciones políticas del municipio de Telde y también de otros municipios personas que están o han sido inicialmente formadas en política en las filas de Nueva Canarias en Telde. Es una cosa que nos honra, en el sentido de que nos honra y nos sentimos orgullosos porque entendemos que, esos primeros pasos dándolos en una organización como la nuestra y habiendo después obtenido éxito, pues es una señal y aval de que somos una formación que tenemos una tradición en el municipio de Telde y que hemos hecho cosas buenas por este municipio y además con pluralidad. Evidentemente nos alegramos de que las personas vayan encontrando su camino en la vida, aunque no sea deseable, es decir, desearíamos que fuera todo en nuestra organización, pero eso son cosas que a veces los momentos políticos también las comprometen. Pero independientemente de eso, nos alegramos del éxito que puedan tener todas las personas, especialmente las que hayan pasado por nuestra organización. Los escenarios políticos son complejos, como decía. En algunos casos han propiciado que esas personas se hayan alejado de nuestra organización u optado por otras formaciones políticas. Evidentemente nosotros ahora mismo estamos en un proceso de recomponer, de volver a juntar a la familia de Nueva Canarias para intentar pues, darle la pluralidad y
la fuerza que necesitamos para sacar este proyecto adelante. Es complicado cuando a veces hay otras opciones políticas por medio, básicamente porque las relaciones son así, no descartamos posibles acuerdos futuros, como puede ser con cualquier otra formación política, en la línea de la cordialidad y siempre buscando el bienestar común de Telde. Eso no lo descartamos. A priori, nuestro trabajo se centra en otra prioridad. Como decíamos, estructurar el partido, estructurar las áreas de trabajo y evidentemente todas las personas que quieran acercarse y formar parte del nuevo proyecto tendrán su cabida de una forma o de otra. Maribel. Sí, antes decía Macías que de los errores se aprende y eso es evidente. Yo nunca doy un tiempo por perdido. Todas las cosas que se hacen en la vida tienen su parte buena, son enseñanzas. A mí me ha sorprendido gratamente en esta nueva puesta en escena, si se quiere llamar así, de Nueva Canaria, cómo ha comenzado con la apertura informativa, es decir, abrirse a los medios de comunicación. Es decir, ningún partido nunca debe cerrarse a los medios de comunicación, por muy cafre que sea el medio. Usted mande la información, si no te la publica, ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa es que sea un medio de comunicación capcioso, que lo único que haga sea destruir por destruir. Entonces yo ahí entendería que, oye, pues mira, yo a alguien que viene a destruir lo que yo construyo, pues mira, pues va a ser que no. Me ha sorprendido gratamente eso. No sé si está de acuerdo conmigo también, que es muy importante la regeneración del partido, la savia joven, que entre gente joven, que apoye. Por supuesto la sabiduría de las personas mayores está ahí. Y de hecho, pues fíjate, ahí está Paco Santiago enarbolando la bandera, que es precisamente en la que mucha gente se tiene que mirar, ¿no? Mucha de la gente que escurre el bulto pensando que a mí no, que pase el siguiente. Y luego decirte también que como soy una persona que está mucho en la calle, muchos ciudadanos me han dicho, oye, pues con visto lo visto, aquí no hay otra cosa que retornar a nuestros orígenes, a lo que vivimos, al respeto, a la ecuanimidad, porque otra de las cosas que observa asombrada a la gente es la falta de respeto institucional. No se puede presidir un pleno haciendo gestos cuando está interviniendo un concejal y haciendo cosas que yo pienso que se salen de la norma. Yo creo que tú en este sentido has sido una decisión muy buena que seas el presidente, porque eres una persona, aparte de aperturista, muy cercana. Creo que un poco lo contestaste antes, pero ¿van ustedes a abrirse a esa gente que está deseando colaborar, trabajar con Nueva Canaria, aunque sea desde fuera, que no van a estar en ningún puesto de responsabilidad ni nada, pero quieren unir su trabajo y su sabiduría de mucho tiempo ya en política a este proyecto que espera reverdecer laureles? Te contesto por orden. Con respecto a los medios de comunicación, vamos a buscar la manera voy a buscar la manera de ser todo lo transparente que la pregunta demanda. Los medios de comunicación son muy necesarios en la sociedad y además sería deseable para la salud democrática que fueran todos lo libres y todos lo independientes que pudieran, básicamente para evitar que los lobbies y que los poderes fácticos y capitales controlen lo que debiera ser el ejercicio libre de una profesión que otra cosa no tiene por objetivo sino informar a la sociedad del devenir presente y futuro, de recordar cómo han sido las cosas en un tiempo anterior y en ese sentido de vida y espiritual también guiar a la sociedad. Por tanto, para nosotros es fundamental facilitarle el trabajo a los medios de comunicación y facilitárselo a través de expresarles primero nuestra gratitud por su predisposición a atendernos y segundo, pues enviarle las notas comunicativas y todo lo que nosotros podamos publicar y lo que queramos transmitir. Y por supuesto, poniéndonos desde el primer momento a disposición de ellos para lo que sea necesario. Las únicas barreras que nosotros manejamos, líneas rojas por así decirlo, es aquellas que atentan contra los principios fundamentales y contra los valores humanos. Es decir, nosotros básicamente por una crítica por nuestra gestión, por nuestra acción de gobierno o de oposición, tiene que ser, yo creo que debe ser interpretada como una intención de manifestación de la calle para que mejoremos nuestra forma de hacer las cosas, nuestro trabajo.
y no llevarlas a lo personal, salvo que las connotaciones de la publicación sean personales. Y yo creo que se pueden hablar las cosas. En ese sentido, no tomarse las cosas por lo personal y que los valores sean lo que presida en todo momento la relación mutua, tanto de los medios con los partidos como de los partidos con los medios y también con la calle. En ese sentido nos van a encontrar siempre, y la única barrera, ya digo, que tenemos, línea roja por así decirlo, que nos marcamos es aquella que traspasa los valores personales, el respeto y la consideración, y pretende otro daño que totalmente se muestra injustificado en una actividad como esta. Con respecto a la combinación en nuestro partido de la juventud con la experiencia, era por ahí más o menos por donde creo que se enfocaban las cosas. Lo decía antes, estamos en unos tiempos completamente diferentes, mediáticamente hablando, comunicativamente también, pero eso no quiere decir que olvidemos lo importante que es tomarse un café con la gente, acercarse a la gente y no perder el contacto directo, el piel con piel, que se suele llamar así. Yo reconozco que soy más partidario de ese tipo de contacto, de ese tipo de acercamiento a la gente, más que el de redes sociales. Tenemos que adaptarnos a todos los tiempos, pero la cercanía, el que la gente se mire a los ojos cuando se habla, que además se pueda hablar con honestidad y que incluso pueda haber una lealtad y una confidencialidad en lo que se habla, eso son cosas que se han perdido y por tanto la gente, la sociedad, vive un momento de mayor irascibilidad. La gente vive casi que con una barrera permanentemente puesta porque es normal cuando se muestra la vida en las redes y luego lo que se recibe no es un reporte positivo, sino casi que violentan la intimidad y el honor, ya no solamente de la persona que se expone, sino de la familia. Es normal que luego en las conversaciones normales y cotidianas de los seres humanos todo el mundo esté a la expectativa de una situación de defensa. En ese sentido, la combinación de juventud y experiencia en la nueva ejecutiva va a permitir buscar un punto de equilibrio entre el utilizar las redes y canales más actuales con las formas convencionales de comunicación y de empatía que no se deben perder, y buscar la forma también de que ese resultado sea un referente para nuestra organización y para el trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y luego está el respeto llevado al nivel de la institución, en este caso municipal o de cualquiera de las instituciones sociales o políticas que existan. Respeto y consideración son dos cosas que parecieran ser diferentes, pero van una enlazada a la otra. Respeto se puede mostrar desde muchas formas, no solamente se muestra respeto no verbalizando palabras ofensivas, se muestra respeto en el lenguaje no verbal, se muestra respeto en las actuaciones, en las acciones y en la consideración hacia los demás. Se muestra consideración cuando, a pesar de saber de la debilidad o el punto débil de otra persona, se sabe distinguir entre si está haciendo un ejercicio noble y un ejercicio justo de su uso de la palabra o de su actuación, o si está intentando, por otro lado, un uso pernicioso, un uso con maldad de esa actuación. Y ahí está la consideración. Evidentemente, las personas se retratan con sus acciones o con sus omisiones. Es así de sencillo. Libertad de expresión, con respeto y con consideración, por supuesto, pero hay que elevarlo también al tono institucional. Que la gente vea que lo que hay es una representación política que su base no es ni la crispación, ni la foto por la foto, ni tampoco mentir vilmente a la sociedad. Simplemente una representación política que en este caso, ¿no?, cuando se habla del gobierno, representa a los ciudadanos desde el gobierno e intenta ejercer su proyecto político, y por otra parte la oposición que tiene que hacer su trabajo. Pero el respeto y la consideración es algo que no debe faltar nunca, ni en las relaciones interpersonales ni en las relaciones institucionales. Bueno, estamos en Onda Guanche, que está más radio, la hora de la verdad. José Luis Macías, presidente de Nueva Canarias en Telde. Vamos enfilando ya el Ecuador hacia adelante de la entrevista, por lo tanto ya el tiempo en radio siempre es oro, pero a partir de ahora pues aún más, ¿no?
José Luis, vamos a hacerte la pregunta del millón, ¿no? Vamos a preguntarte por Juan Antonio Peña, por el gobierno de Telde, cómo lo está valorando, cómo lo valora Nueva Canarias, y una ecuación muy sencilla que se hizo después del resultado electoral, ¿no? Muy banal, obviamente, ustedes habrán hecho un estudio, entiendo que más concienzudo. Nueva Canarias perdió 4 concejales ganó Ciuca. No sé si es un voto de castigo, se puede entender muy fácil esa ecuación, ¿no? Un voto de castigo que se hizo a la gestión que hacía en Nueva Canaria o a ese desapego que tenía con respecto a la ciudadanía y ese trabajo de hormiguita que sí hizo muy bien a Juan Antonio Peña y Ciuca y que le supuso el catapultarse con esos 4 concejales. Eso por un lado, ¿no? Si esa valoración ustedes también la hacen así de sencilla o hay otros problemas más grandes internamente que han detectado. Y luego, pues, ¿qué punto de vista tiene después de 6-7 meses que llevamos ya de gobierno de Juan Antonio Peña, de Ciuca, su socio de gobierno? Y es un poco más amplia la pregunta, pero también ese último movimiento de incluir a una concejala de Vox, no sé si ya catalogarla de tránsfuga, no adscrita, pero bueno, que ha sorprendido un poco a propio y extraño, ¿no? ¿Qué valoración hace? Bueno, cabe destacar que la situación ha cambiado bastante desde que nosotros llegáramos al gobierno en el año 2015, en esta última etapa. Cuando llegamos al gobierno en 2015, el panorama era completamente diferente al actual. Nos encontramos una administración absolutamente endeudada y con 2 planes de ajuste. Nos encontramos una organización municipal no solamente desestructurada, sino con graves carencias de personal, y eso evidentemente no se le esconde a nadie que el no disponer del personal suficiente que impulse expedientes, que pueda llevar a cabo con diligencia los procesos internos de gestión, pues dificulta mucho la labor en la calle, y por supuesto también con una situación con los proveedores y con los ciudadanos absolutamente desoladora. Ni que decir tiene que quien haya tenido una empresa, por pequeña o grande que sea, puede interpretar bien lo que significa no cobrar una factura en tiempo y forma. Para colmo, viniendo de una situación de recesión económica reciente en aquella época. Se pudo hacer una gestión medianamente razonable con los recursos que se tenía y se priorizó en pagar la deuda básicamente porque era también la mejor manera de desbloquear otras cuestiones internas de la institución municipal que estaban bloqueadas al tener una obligación de pago doblemente reconocida por los planes de ajuste, como son aumentar la masa de gasto, aumentar el volumen de contratación que ya venía recortado también después de la ley Montoro del 2012 y los cambios que se produjeron con su incorporación al ministerio y lo que eso supuso también para las entidades locales. Esto se traduce también en la calle, o se tradujo en su momento en la calle, en un importante recorte en los servicios públicos básicos. Hablamos de un recorte importante presupuestario en el contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad. Hablamos de un recorte importante en el contrato de parques y jardines, de una debilidad y unas carencias sustanciales en torno a las infraestructuras y recursos de servicios municipales, y por consiguiente también supuso en su momento un aumento de las tasas y los impuestos en todos los sentidos, desde el IBI, el IAE, el impuesto de vehículos y otro tipo de impuestos especiales o de actividades que afectan directamente a la vida social municipal. Se consigue, por así decirlo, mitigar la deuda bastante tiempo antes de lo acordado o de lo que estaba prescrito por los planes de ajuste, suponiendo eso también un considerable ahorro en intereses para el ayuntamiento y consiguientemente para la ciudadanía de Telde. Y cuando ya se empezaba un poco a intentar buscar la forma de implementar servicios, nos viene de sorpresa una pandemia que nos dejó a todos en el sitio, en todos los sentidos. Social, económica, familiarmente fue un drama para muchas familias, o sea, no solamente por los seres queridos que perdieron, sino por todo lo que a nivel de autoestima colectiva y de perspectiva futura supuso. La gente
pasó a en algunos momentos tener un verdadero miedo, yo creo que más a la incertidumbre que a lo que después se fue conociendo, las consecuencias de una circunstancia como fue la COVID-19. Y luego, evidentemente, cuando se intentó recomponer todo, conforme se fueron también habilitando tanto todo lo que fueron en las medidas de restricciones sanitarias y de actividades, se fue reestructurando todo, se intentó volver a recuperar parte de sus servicios, algunos se pudieron traducir directamente en aumento de partida presupuestaria, como fue el contrato de parques y jardines, otros por algunas